Sí. Pero mira lo importante que está diciendo Wise. O sea, nosotros no comenzamos con nada. Y esto fue haciendo evolución y dice que tenían unas máquinas de escribir y teníamos que determinar cuándo llegó el primer sistema a nosotros, que no debió ser Lotus, cómo sacaban las cartas antes, cómo era el número de consecutivos, cómo radicaban. ¡Oh, mi Guari! ¡Prendamos Hola, cámara! doctora. Hola, John. En el celular, sí. Vea, Bueno, lo que yo... a ver, nosotros llegamos con unas mesas, mira, un mobiliario que lo heredamos del ministerio, ¿o no, Guaricilla? Pues tuvo que haber sido así, porque lo que yo le escuchaba a Osvaldo, a Gloria Inés, esos primeros funcionarios y todo, ellos decían que se sentaban en unas cajitas y que en unas tablitas porque no tenían escritorio ni nada. Y el superintendente y me imagino que los asesores y eso sí tenían oficina en el edificio Colpatria, pero pues el pueblo estaba allá en la oficina que le digo allá en el Ministerio de Trabajo. Yo llegué en el año 84. O sea, 2 años llevaban ellos. 81, 82, 83, casi 3 años. Casi 3 porque el 81 fue casi a final de año. Exacto, entonces al 82, al 83 y yo llegué como a un mes de los 3 años. Mira, ¿y ustedes cómo trabajaban, por ejemplo? ¿Cómo era la sistematización? Bueno, cuando yo llegué a la Super, ya estaba el edificio, el Parnaso, creo que es que se llamaba, ¿cierto? Ahí en la 45, sí, el Parnaso. Hermoso, lo más lindo de la cuadra. Como eso era un edificio para apartamentos, fue construido para eso, pues fue adaptado a oficinas. Pues sí, entonces digamos que lo que eran las habitaciones o la sala o como estaba eso, entonces pues organizaron las áreas por pisos y organizaron pues ahí con buenos escritorios, buenas sillas, archivadores, todo bien bonito. Los baños impecables. En el 5º piso estaban los asesores y la Secretaría General, con sus respectivas secretarias. Y una sala de ¿Y el despacho dónde estaba? Arriba en el 6º piso. Y estaba... Y Guaricita, ¿y cómo hacíamos nosotros la inspección y la vigilancia? O sea, ¿qué le pedíamos nosotros a las cajas y cómo nos llegaba a nosotros la información? ¿Cómo nos comunicábamos nosotros con las cajas? Bueno, permítame, a ver, digamos que en cuanto a los equipos de trabajo y eso, pues teníamos máquinas de escribir electrónicas y luego ya, entonces fuimos adquiriendo otras máquinas ya un poquito más sofisticadas para la época, que eran las de Margarita, que el teclado era ese, pero entonces adentro las teclas internas eran con la Margarita, la más redonda y más grande. ¿Pero ustedes nunca estuvieron en máquinas de escribir? Y por eso era máquina. De escribir, no las eléctricas. No las eléctricas, sino las tradicionales, las Olivettis, claro que sí. Había una Olivetti inmensa que estaba en almacén, que era donde se hacían las sábanas de los inventarios, de los presupuestos, de todo eso. Eso es importante, Johncito, eso es importante tenerlo. Nosotros teníamos una máquina gigante donde se hacían los inventarios y era eso. O sea, no estaba nuestro computador. Esa la utilizaban en almacén. La utilizaban, digamos, a principio de año cuando se hacía el plan, lo que llaman ahorita el plan anual de adquisiciones, o que creo que se llama así. Entonces, elaboraban esas sábanas de todas las cosas que se requerían, que se necesitaban, bueno, todo eso de almacén y los presupuestos internos de la entidad, los que manejaba financiera, pero no financiera misional, sino financiera interna, administrativa. Eso. Y luego, le digo más o menos, como en el año, más o menos, como en el año 85, no, como 86, compraron el primer computador, un computadorcito, que lo manejaban en Secretaría General para hacer las notificaciones, para hacer las certificaciones. Luego de ese computadorcito ya adquirieron uno más grandecito, me parece que estuvo como en Secretaría General un tiempito y después se lo asignaron a un funcionario del área de presupuesto. Y ya en el año 91, cuando en la administración de Alonso Villa, en el año 90, como en el año 92, 93, ya en esa administración de Alonso Villa empezaron a comprar ya más computadores para asignárselo a los profesionales, porque él era como de esa visión, que cada profesional, si iba a una visita, tenía que
hacer sus propias cosas, hacer sus informes, sus oficios, todo. Sí, es como más o menos esa era la visión que él tenía. Juanicita, devolvámonos un poquito. Yo recuerdo que Lida y Haroldo, que lo acabaste de mencionar, decían que les dictaban a ustedes las cartas y que también, o sea, esa parte, ¿cómo se manejó? ¿Sí? Entonces, por decir algo, se ordenaba, las secretarias, ¿qué hacíamos? Hacíamos las resoluciones dependiendo del área de donde se expidiera. Y hacían, y digamos, los visitadores de trabajo, cuando les ordenaban visitas a las cajas, entonces ellos traían su informe, ellos traían o hacían su informe a mano, lo hacían, y nos los daban a nosotras para que se los pasáramos en un memorando, ¿sí? Y le transcribiéramos ese informe a máquina. Juanicita, ¿y cómo le hacían el seguimiento a ese oficio que salía para la caja? ¿Y cuántas cajas habían? Miércoles, doctora, usted me está, imagínese. ¿Cuántas cajas habían? Yo creo que habían como 113, 110, una cosa así. No, pero es que tantas, yo no me acuerdo bien, había muchas cajas. Yo sé que cuando yo llegué a la super ya habían, ¿cómo se dice? Habían liquidado algunas, otras las habían, cuando las asumen, ¿cómo es que es el término, Doc? Las fusionan, están fusionadas y todo. Yo me acuerdo que había como, pero eran muchas. Yo creo que eran más de 100, que yo recuerdo estaba ATA, con Fepicol, con Fandino, oye, no había muchas. Pero Juanicita, ustedes le mandaban ese oficio, ¿y cómo lo mandaban? A través de correo, de... No, entonces, listo. Entonces, el jefe de la división, o quien firmara el oficio, pues lo firmaba, nosotros lo bajábamos al no, ¿cómo se llama? A correspondencia en esa época, así se llamaba, creo. Y ellos lo enviaban a través de 472, como que en esa época se llamaba postal. Al postal. En esa época se llamaba postal. O, sabe, también, creo, si no estoy mal, creo que se tenía como especie de un como con Avianca. ¿Se acuerda que me parece? Avianca antes tenía correo aéreo. Ese oficio lo archivábamos en estoy hablándole, por ejemplo, del área financiera que me tocó. Entonces, como cada caja, se abría una carpeta de estados financieros y de presupuestos por caja y por año. ¿Sí? Entonces, listo, las cajas, digamos, por decir algo, en marzo 31 enviaban los estados financieros, algo así, de la vigencia anterior. Entonces, los chicos se le entregaban a los muchachos, por decir algo, Luz Marta tiene tantas cajas, Terencito tenía tantas, ¿sí? Y así asignadas. Y ellos hacían sus estudios, entonces ya que iban los estados financieros que enviaban las cajas. ¿Qué más estaba? El memorando del informe del análisis que hizo el funcionario. Luego copia del oficio ya con las observaciones de los estados financieros que se le envía a la caja. Luego la caja respondía, ¿sí? A las glosas que se le habían hecho a los estados financieros. Sí, había necesidad otra vez de requerirle nuevamente a la caja, de acuerdo a la respuesta de ellas, pues otra vez les requerían y así. No pasaba, creo, de eso como de los dos oficios. Las primeras glosas respondían y si había necesidad, otra vez les escribían. Ya. Entonces, yo siento que eso es importante porque esa evolución de no sistematización, sino de innovación es importante para nosotros. O sea, a medida que fuimos avanzando en el tiempo, fuimos innovando. Entonces ya se vio la necesidad de crear un sistema. ¿Cuándo fue la primera sistematización, Wari? Exacto. Ya vio la necesidad de crear un sistema. ¿Y el primer sistema cuál fue? El otro. Entonces, mire, digamos que me acuerdo, eso sí lo tengo claro. Cada área tenía su registro, su propio control de los números de los oficios que salían. Mira, es importante. ¿Sí? Entonces, pues obvio que no, como ahorita que no coinciden, sino que todo es un solo número. En esa época, entonces, legal, la secretaria tenía su propio control de los oficios que salían, ¿sí?
los de financiera, los de jurídica, y así sucesivamente. Cada área tenía su propio control del número del registro de los oficios. ¿Quién trajo el sistema? ¿Baena o Villa? Villa empezó a comprar los primeros computadores y Baena se siguieron comprando computadores. Con ese cada uno tenía hasta que comenzaron a organizarlos en uno solo. Exactamente. Y entonces, digamos, si los profesionales tenían sus computadores, porque no todos tenían, entonces las secretarias todavía continuábamos con nuestras máquinas eléctricas o electrónicas. Ya después, con el paso de los años, que ya más reciente, es que nos dieron, pues se decidió que cada funcionario tuviera su propio computador. Guaris, otra pregunta. ¿Las cajas cómo rendían? Por ejemplo, ¿tú sabes cuándo nosotros hicimos como el primer PUC? ¿Cómo rendían las cuentas? El plan único de cuentas. Bueno, eso sí era un trabajo hecho ¿cómo se dice? Como en unión entre las cajas, y creo que así fue como empezó. ¿Cuándo? No les sé decir el año, pero sí recuerdo mucho que cada año actualizaban las sábanas esas de los presupuestos, de los estados financieros, y de acuerdo a las cuentas, usted me corrige si estoy, y yo también. Pero doctora. Señora. Usted sabe que como de acuerdo a las necesidades que se vayan creando en las contabilidades y en las normas y todo eso, entonces pues ahí van adicionando códigos. Ya encontré cuando lo hicimos. Esto lo creamos con carta circular 03 del 84. Mira, dice: como es de su conocimiento el encuentro en Medellín, como es de su conocimiento este encuentro, se propuso efectuar una revisión completa de las cartas circulares 12 y 13 del 15 de noviembre del 83. Estaba bula de superintendente. Ok. En relación con la información financiera, estadística y demás instrucciones, con el fin de perfeccionar y clarificar los formatos y mecanismos. O sea que nosotros habíamos sacado en el 83 formatos para la presentación de los estados financieros, John. Y fue un trabajo hecho por las cajas y la superintendencia. Sí, me acuerdo de otro dato, otra situación o algo que corresponda a la época, pues ahí se los haré saber a ustedes, no sé.